buenas tardes. Aquí nos juntamos de nuevo para hacer otro de frente, la realidad desde otro punto de vista, como venimos haciendo en esta parte del ciclo. Hoy tenemos un dirigente político y social, es el referente de OLA, la Organización para la Liberación Argentina, Ali Peralta. Con él vamos a desandar un poco el quehacer en la provincia de Jujuy. Así que bueno, un minuto y estamos con Ali Peralta. Bueno, ahora vamos a dialogar, tal lo anunciado, con Ali Peralta. Le vamos a preguntar fundamentalmente, primero lo saludamos, le agradecemos la gentileza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Carlos, por la invitación y bueno, siempre es bueno poder conversar entre compañeros y ver si aportamos un poquito en el ordenamiento del gran desafío que tenemos en la provincia, al igual que en el resto del país, del peronismo. ¿Por qué el peronismo? ¿Y por qué Ya que no? dijo, ¿por qué el peronismo? Porque el peronismo ha sido la síntesis más maravillosa de lo que nuestra patria no solamente necesita, sino lo que nuestra patria ha podido realizar con la conducción del general Perón y lo que, digamos, esta doctrina maravillosa que expresa el justicialismo ha podido construir, desarrollar y sostener en cuanto al pensamiento, en cuanto a la acción de gobierno, en cuanto a la proyección continental, a la mirada internacional, eh, en un momento, digamos, donde el mundo también se encontraba convulsionado, veníamos de la Segunda Guerra Mundial y bueno, hubo un conductor con enorme capacidad que tuvo una mirada estratégica y que reconociendo las capacidades tanto humanas como materiales en nuestra patria, tuvo la capacidad de generar una experiencia que, bueno, al día de hoy sigue siendo, me parece, la plataforma y la guía clara y precisa de lo que la Argentina necesita, requiere. Cierto es que, bueno, después del fallecimiento del general, se cumplieron ahora el 1 de julio 50 años, no hemos podido, digamos, después de su partida física, ¿no? De su paso a la inmortalidad, plasmar una continuidad de ese proyecto estratégico, de ese proyecto nacional, soberano, de participación directa del conjunto del pueblo en las decisiones de gobierno, en las orientaciones, digamos, de conducción del movimiento justicialista, porque bueno, fue parte del desafío que asumió Perón cuando regresó y asumió la gestión de su tercer gobierno. Me acuerdo que uno de los primeros discursos que da plantea la necesidad de que se pudiera dar un paso, un salto en calidad para que esa conducción que por ahí había estado sujeta durante mucho tiempo y a partir de la proscripción era medio necesario, bajo su tutela, que era necesario generar, digamos, los mecanismos orgánicos en el movimiento justicialista para que se pudiera generar, digamos, una conducción más colectiva. Y estaba en la búsqueda, y echó aportes importantes y algo de eso, digamos, también aborda el modelo argentino para el proyecto nacional, bueno, en conducción táctica también, en conducción política, un libro maravilloso del general, algo de eso también aparece. Y después, bueno, me parece que en buena parte del ciclo de entrevistas que da desde Guardia de Hierro hay aportes más que interesantes y sólidos de lo que debería ser la ordenación, el ordenamiento, digamos, de la conducción del conjunto que el movimiento justicialista le está faltando, ¿no? Y que se ve Hay, claramente en nuestra provincia. hay ahora una dicotomía que el otro día la escuchaba plantear. Me parece a mí que la dirigencia del Partido Justicialista, sobre todo, no puedo hablar del movimiento porque es más amplio, eh, no ha entendido, y si lo ha entendido, ha preferido desestimar estas enseñanzas, comunidad organizada, conducción política, por nombrar los tres libros emblemáticos, que sería el modelo argentino el tercero, eh, peronismo dogmático o pragmático, o el peronismo reúne las dos cosas para ser. A ver, nosotros creemos que
que el peronismo tiene una mirada integral. Y el justicialismo, como te digo, Carlos, lo ha plasmado en función de gobierno, digamos, en la gestión del Sí, 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 Estado. sí, sí, Me parece que en esto que planteás ha habido una intencionalidad. Me parece que bien, en la medida en que se afirmó, porque, a ver, por ahí no quiero extenderme mucho con esto, pero me parece que hay un recorrido en la historia del movimiento justicialista y particularmente en la estructura partidaria, digamos, eh, en su desarrollo y en determinadas decisiones que se tuvieron que dar en determinadas coyunturas, que describen, digamos, de qué está hecho el sí, justicialismo, ¿no? En la experiencia práctica, digamos, sí, en la praxis. Y en el aporte teórico que un conductor del tamaño de Perón supo hacer, sin dejar, digamos, nada de lado. O sea, el que sí, se hace sí, el sí, sí, distraído, sí, sí, o sí. bien es perezoso para la lectura, para el estudio, o bien no tiene, digamos, no está atravesado por las experiencias propias del pueblo, que nuestro pueblo argentino se ha apropiado eh, y que ha, digamos, tenido en la experiencia histórica del peronismo la avanzada más clara de lo que puede ser la afirmación de un proyecto nacional soberano, como te digo, con participación activa del conjunto de los sectores populares, ¿no? Esto de la participación directa que plantea claramente en la comunidad organizada, de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? La necesidad de volver a la comunidad y que el hombre, digamos, pueda realizarse, el hombre y la mujer podamos realizarnos integralmente a partir de que la comunidad efectivamente se realiza. Pero me parece que esto que digo, hubo intencionalidad porque en ese recorrido histórico tuvimos una irrupción en la escena política nacional a través de lo que fue el 17 de octubre, un hecho de insurrección popular, eh, de ese aluvión zoológico eh, al que hacían mención algunos de los intelectuales de Forja, que después, digamos, son parte de ese andamiaje, esa usina de ideas que cada mente nuclea, digamos, Perón con su propuesta, eh, de, de ese subsuelo, ¿no? De la patria sublevada, decían otros autores. Pero hay un hecho, digamos, ese hecho maldito del país burgués, como lo planteaban otros autores, irrumpe en la escena política con una insurrección popular, pidiendo la liberación de ese hombre que tanto empezaba a amar el pueblo argentino a partir de lo que había sido, digamos, la gestión que había llevado adelante durante el gobierno de Farrell, ¿no? Que después ordena encarcelarlo, y ahí ya claramente lo definen como conductor, digamos. Por eso, digamos, hubo una decisión del pueblo en plasmar, digamos, en Perón un hombre que condujera el proceso, en Perón, digamos, asumiendo la tarea de tener que presentarse como candidato a la presidencia de la nación, y que, digamos, en esos dos primeros gobiernos de Perón se cuarta precisamente el desarrollo de ese proceso revolucionario que el justicialismo viene a plasmar en nuestra patria, con lo que es, digamos, el bombardeo a Plaza de Mayo en junio del 55 y posteriormente, digamos, con el derrocamiento del general y 18 años de proscripción. En esos 18, casi 2 décadas, digamos, hubo una resistencia Sí, peronista que se expresó sí, de las más diversas formas, incluso con tendencias muy marcadas, digamos, que después no pudieron, digamos, comulgar o sintetizar. Creo que hubo una cantidad de errores y desaciertos que, digamos, generaron este ideologicismo de la guerra civil que al día de hoy el movimiento nacional sufre, porque, digamos, tenemos un planteo hoy por ahí marcado más pendularmente en el liberalismo conservador, si se quiere, por un lado, y el progresismo liberal por el otro, que a mi modo de ver, modestamente creo que terminan siendo cabeza de playa y agentes extranjeros, digamos, que desordenan las ideas muy claras que dejó Perón y que llevó adelante de la gestión de gobierno, y que, bueno, lamentablemente hay una continuidad de esa experiencia. A ver, cuando se corea, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorila popular? Y la respuesta inmediata del general es estúpido e imberbe, y la plaza, digamos, se divide, o lo que ocurrió anteriormente en Ezeiza. Bueno, hay dos Argentinas en pugna en el movimiento nacional, que mientras estuvo Perón, digamos, eso más o menos se pudo sostener, pero que ya mostraba claramente lo podía tendencias. conducir de alguna Exacto. forma. El tema es que, bueno, al día de hoy, creo que 50 años después del paso a la inmortalidad del general Perón, eh, sigue siendo una tarea pendiente lograr sintetizar nuevamente la reorganización del movimiento nacional
Y en esto que preguntaba, me parece que hubo algunos actores que adrede descuidaron las enseñanzas fundamentales. Porque, digamos, expresión de eso fue el menemismo en los 90. O sea, Sí, sí, hoy sí, puede de haber una. compañeros que siguen reivindicando a Menem. Ahora, Menem no tuvo nada que ver con el peronismo, ni Sí, sí, doctrinariamente, no, ni no, no. ideológicamente, ni en gestión de Estado, ni en cuanto a los aliados en los que se rescostó, ni la subordinación que expresó ante las principales potencias. Eh, qué sé yo, vino Néstor, vinieron los 2 años de gobierno de Cristina, me parece que hubo una búsqueda y un avance en recuperar parte de lo fundamental de esa experiencia, pero también entiendo que nos quedamos a mitad de camino y de hecho parte de las consecuencias que hoy estamos sufriendo con la avanzada de quienes hoy gobiernan la Argentina o en el 2015 cuando llega Macri a la presidencia de la Nación, porque aparte también digo, Macri, Milei, nos gana el campo enemigo con personajes que digamos, ni siquiera son jugadores que en la enseñanza que tenemos, si hubiéramos aprendido algo, nos podrían disputar ni un centro vecinal, pero no terminan ganando el gobierno nacional porque me parece que dejamos de tener iniciativa estratégica. Y en eso, digamos, se vio también, y en nuestra provincia eso está muy claro, que quienes fueron de alguna manera responsables de la aplicación de las políticas más nefastas del menemismo, después terminaron siendo algunos de ellos protagonistas en la reconstrucción del movimiento nacional que ellos se encargaron de destruir, digamos. Seguro. Algunos que terminaron hablando de podemos ir a un proceso de industrialización de la Argentina cuando muchos de esos personajes que acompañaron al menemismo fueron responsables, digamos, de la entrega de las joyas de la abuela, del proceso de privatizaciones, del desempleo que se generó, de la destrucción del aparato productivo, y que algunos de ellos terminaron precisamente conduciendo el Partido Justicialista. Y bueno, ¿qué pueden aportar, digamos, en el ordenamiento, digamos, poder ordenar esta anarquía en la que ha incurrido el movimiento nacional y particularmente el peronismo de la provincia en la conducción del PJ, con figuras que después confirmaron, hecho muy reciente, el año pasado, después de haber acompañado durante buena parte de la gestión de Gerardo Morales, asociándose, digamos, a las políticas más agresivas contra los sectores populares, más de humillación y de entrega, digamos, al capital financiero transnacional, con el broche de oro que fue acompañar una reforma que claramente fue inconstitucional, violatoria a la Constitución Nacional, una reforma secesionista, un globo de ensayo, digamos, de lo que ahora Milei está plasmando en la nación argentina. Por eso me parece que ha habido un descuido intencional de las principales enseñanzas de Perón y de las principales enseñanzas que nuestro movimiento nacional justicialista plasmó en la realización de políticas que transformaron profundamente la Argentina y que necesitamos recuperar, digamos, con iniciativa la posibilidad cierta de afirmar ese modelo, ese proyecto nacional, eh, con la misma profundidad que lo hiciera el general Perón. Estamos obligados, digamos. Estamos obligados. Así, ese sería en este momento, como decía Evita, ¿no? Ser peronista es una obligación. Exactamente. Es una obligación hoy. ¿Qué es ola? La No ola, digo la ola porque eh, suena a cancha de fútbol. sí, Así, contanos qué es y después vamos, igual, avanzamos sobre el tema del igual si se interno. quiere tiene algo de cancha de fútbol, porque la ola, digamos, es una corriente muy, muy popular, Ajá. muy de base, muy de los compañeros humildes del campo nacional. Eh, pero bueno, la ola propiamente como fuerza política es una corriente peronista, que significa, es una sigla, Sí. Organización para la Liberación Argentina. Cuando, digamos, hace una docena de años atrás, previo a que el 17 de octubre del 2012, no cualquier fecha, fundáramos la OLA, todo ese proceso previo, incluso de algunos años, aquí en Jujuy y en otros lugares del Ujú. país, nada, la sintetizamos, bueno, a ver, ¿por qué luchamos? Bueno, luchamos por la liberación argentina. Esto es lo que nosotros tenemos para aportar en el movimiento nacional, es lo que queremos, digamos, tratar de solidificar como expresión, como corriente. Y bueno, consecuentemente el nombre responde a aquel objetivo principal por el que nosotros luchamos, peleamos y por el que organizamos a un sector del pueblo, una fuerza modesta, pero bueno, muy afirmada, si se quieren, determinados valores, en la doctrina, eh,
pero bueno, absolutamente afirmado en valores, en doctrina, absolutamente dispuestos a confluir con cantidad de sectores que somos parte del movimiento nacional. O sea, somos, si se quiere, orgullosamente, por ahí en la provincia nos conocen un poco más, en otros lugares del país un poco menos, pero nada, somos firmes impulsores de la unidad del campo nacional popular, pero también afirmado en esos valores y en esa doctrina, así como impulsamos la unidad, también entendemos que los sectores más consecuentes tenemos que dar la disputa por orientar de la mejor manera posible al movimiento nacional, eh, y poder incluso generar condicionamientos para aquellos sectores vacilantes o aquellos sectores que, como decíamos recién, han descuidado parte de las enseñanzas fundamentales que nos legara el Perón. Hacemos un cortecito y avanzamos con el tema reorganización o reordenamiento del peronismo en Jujuy. ¿Qué tema? Tenemos 2 horas por lo menos para hablar de eso, ¿no? Bueno, ahora nos adentramos en terreno infértil, digamos, porque es bastante escabroso el camino. ¿Cómo ve la situación de la provincia primero con esto de todos cuestionan, por ejemplo, a determinados senadores y senadoras o a diputados y diputadas por haber votado una ley? Pero el gobierno de la provincia salió a aclarar que ellos están sí, 100% seguros de que esta ley, la ley nacional, de la ley base, eh, con todo lo que contiene, es beneficioso para la provincia y nadie dice nada. Y la principal oposición tampoco. Digo principal oposición porque Sí, sí. uno de los dos partidos mayoritarios. Sí, a ver, primero, tanto Leila Char como Guillermo Snope, enhorabuena, digamos, han tenido una posición de ir contra la ley base, ¿sí? Lo mismo hizo la senadora Carolina Moisés en el Senado de ir contra la ley base. Digamos, los 3 legisladores que la provincia aporta desde el peronismo provincial eh, han votado negativamente contra la ley base. Después, bueno, hay un profundo debate con respecto a el voto en particular, ¿no? De algunos aspectos Sí, de esta ley y, y no es menor, digamos, el debate que genera lo del RIGI. Bueno, desde nuestra expresión, desde la corriente peronista Ola, y a ver, nosotros siendo uno de los sectores que ha venido teniendo una articulación con Carolina Moisés, que entendemos, digamos, que en toda esta pelea que se viene dando en el peronismo por su reordenamiento, su reorganización, hubo mojones, digamos, que nos permitieron sí, llegar al momento de intervención. Hoy justamente tenía una reunión con algunos compañeros y hablábamos de esa situación y nos acordábamos de que hace un año atrás exactamente estábamos en el marco de la lucha contra la reforma, perseguidos, algunos de sí. nosotros con causas penales, contravencionales, reprimidos. eh, Algunos, poquitos, nos dimos el tiempo necesario para movilizar también a nuestro partido y exigir que fuera intervenido porque habían acompañado, digamos, las autoridades hasta ese momento del justicialismo provincial, la reforma Sí, en la provincia de Jujuy. Bueno, eso lo hicimos algunos sectores, muy pocos, pero después hubo una acción inmediata a la altura, donde estuvieron, por ejemplo, Guillermo Snope y Carolina Moisés haciendo las gestiones para que el partido fuera sí, intervenido. Eh, entonces, en el recorrido que se viene haciendo desde hace un buen tiempo, está muy bien que todo el mundo reclame, digamos, o haga el pedido de que se resuelva la situación de la intervención a través de unas internas. Después hay que ver, digamos, quiénes efectivamente tienen que participar de esa interna, quiénes no tienen, digamos, la legitimidad ni deberían tener la legalidad para poder hacerlo. A nosotros en particular, desde la corriente peronista Ola, y esto es lo que charlamos con distintos sectores, actores del peronismo de la provincia, vinculados al movimiento obrero organizado, vinculados a expresiones sociales, a comuneros, a dirigentes políticos, etcétera, compañeros del ámbito académico, universitario. Eh, Entendemos que, a ver, quienes han sido intervenidos, la circular de hace un año atrás lo planteaba claramente, por haber violado la Constitución Nacional, por haber faltado a los principios
doctrinarios del justicialismo, no deberían participar de una interna, porque la verdad que le quitaría autoridad a los interventores, y le quitaría mucha fuerza y solvencia a todos aquellos motivos que hicieron posible la intervención. Seguro. Entonces, no es lo mismo, digamos, que participemos algunos de la interna, si es que la hay, a que se abra que todo el mundo pueda participar, porque incluso en su momento se hablaba hasta la posibilidad de la expulsión de algunos de los que habían traicionado la doctrina justicialista y violado la Constitución Nacional. Yo creo que, digamos, la amnistía que también inmediatamente se planteó habilita que todo el mundo, digamos, pueda ser parte del justicialismo provincial, pero nosotros seguimos poniendo el acento en que no todos pueden participar de una interna si se habilita. Pero bueno, recordando quienes contribuyeron a que pudiéramos, digamos, tener la intervención, me parece que es justo mantener viva la memoria, por un lado para no repetir errores, mantener viva la memoria en un montón de aspectos, digamos, en lo que ha sido la lucha del peronismo, los esfuerzos, recordar a nuestros mártires, es decir, la situación de enorme esfuerzo que siempre ha plasmado el peronismo a lo largo de su historia, y hoy teniendo en cuenta que la Argentina la gobierna quien la gobierna, en este proyecto, digamos, libertario, cambiemista que se está plasmando y llevando adelante, donde, digamos, claramente el capital financiero transnacional, digitando las embajadas, manejando los hilos fundamentales, digamos, y los resortes fundamentales de la Argentina, están en plena ofensiva contra los intereses nacionales, contra los sectores populares, y nosotros particularmente en la provincia de Jujuy, habiendo tenido 8 años de gobierno de Gerardo Morales, la continuidad de su proyecto y su modelo a través de SADIR, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, el conjunto de los sectores del peronismo provincial, para plasmar la más amplia unidad. Pero bueno, obviamente en esa amplia unidad que hay que plasmar, que hay que ver si se resuelve después a través de una interna, si se puede generar un armado conjunto donde podamos acordar de la mejor manera posible y necesaria cómo dotamos de una conducción con perspectiva estratégica, con una mirada del conjunto, con cuadros, digamos, que hay que organizar para también abordar tareas tácticas, digamos. Hoy tenemos al peronismo muy fraccionado, muy debilitado hacia el interior de la provincia, muy golpeado en la capital. Venimos de la última elección con un resultado donde no logramos meter ni un solo concejal, o sea, hoy el Consejo Capitalino no tiene un solo concejal peronista. Es cierto que en situaciones anteriores tampoco se notaban mucho los que eran peronistas y los que no, porque acompañaron cada una de las barbaridades que fue planteando el Chuli Jorge caprichosamente de su gestión al frente del municipio capitalino, pero bueno, cierto es que hoy no tenemos siquiera uno que tenga el nombre de peronista, ¿no? Es decir, hay una situación que es grave, que es preocupante, pero también muy esperanzadora, y ahí me parece que toda la dirigencia tenemos una responsabilidad, porque hay cantidad de compañeros, compañeras del movimiento nacional justicialista en nuestra provincia, que nos están pidiendo que estemos a la altura, que nos están reclamando que seamos una efectiva oposición al gobierno de Sadir, que seamos, digamos, desde el norte indígena y patriótico de nuestra patria, una clara, digamos, oposición a lo que implica la avanzada del gobierno de Javier Milei, que para nosotros implica la antesala a lo que pueda ser incluso un cambio de régimen en la Argentina, con todo lo que eso implica. Hemos tenido experiencias en la Argentina, lo hemos padecido con la dictadura del 76, y lo que después finalmente se termina plasmando, digamos, a través del gobierno de Carlos Saúl Menem, de cómo, digamos, pudieron plasmar un cambio que a través de sangre y fuego después se plasma en un modelo económico que cambia completamente, digamos, la Argentina como la veníamos concibiendo hasta ese momento. Y hoy me parece que los sectores de poder mundiales, digamos, la sinarquía internacional de la que hablaba Perón, están planteando también un escenario de avanzada hacia un cambio de régimen. Entonces, no atender esta situación coyuntural que se está dando en nuestra patria, no atender, digamos, lo que en términos de perspectiva y de planificación del campo enemigo implica lo que está sucediendo, nos puede llevar a que incurramos en serios errores, y que en la provincia de Jujuy, como te planteo, Carlos, lo venimos sufriendo con 20 años en la capital, cuando termina el mandato el Chuli Jorge, una experiencia del radicalismo que ha
significado, digamos, el deterioro de las condiciones de vida de los capitalinos, el deterioro, digamos, de las condiciones materiales de lo que hace a la Sí, infraestructura en la capital jujeña, una gestión que tiene de decorado la función legislativa, porque el Consejo Deliberante, no de ahora, cuando no hay ni un solo compañero del peronismo en el Consejo Deliberante, sino desde hace muchos años. O sea, hay cuestiones que ni siquiera se debaten en el recinto legislativo porque se ha habilitado que el Chuli Jorge defina a gusto y a piacere lo que se le antoja. Eh, y bueno, una gestión provincial que terminando, digamos, el mandato Carlos Sadir va a significar que el modelo con una perspectiva clara de cambio de régimen en nuestra provincia que ha plasmado Gerardo Morales, con la reforma que se ha aprobado finalmente, con compañeros del campo peronista que terminaron avalando esa nefasta reforma que se aprobara en nuestra provincia, eh, bueno, 12, 20 años en la capital, es decir, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Pero claro, ese recambio que el peronismo necesita en la provincia, esa reestructuración de la conducción del Partido Justicialista que permita que el movimiento justicialista vuelva a tener vigor, incidencia real en todo el territorio, tiene que acompañarse de la discusión de políticas de Estado, tiene que acompañarse de un programa claro y profundo de transformación estructural de la provincia. Eh, Incluso discutiendo algunas de las experiencias más sólidas que ya hubo en la provincia de Jujuy, con lo que ujú, fueron los tres gobiernos de Perón, y en alguna medida algunas políticas que se plasmaron también con Néstor y con Cristina, pero que bueno, en la provincia de Jujuy, por quienes fueron los compañeros que en ese momento conducían la provincia, no se profundizaron como se podría haber hecho. A ver, eh, no quiero extenderme mucho porque por ahí podemos hablar de algunas cuestiones programáticas que a mí en particular son una de las que más me interesan porque permite ordenar un debate que ocurre, por ejemplo, cada 2 años cuando hay elecciones, donde terminamos discutiendo nombres de quienes pueden estar en una lista, al revés de lo que hay que discutir. Yo creo que hay que discutir cuál es el proyecto de poder que queremos plasmar desde el justicialismo provincial, cuál es el programa y las medidas fundamentales que queremos llevar adelante y a partir de eso tener absoluta tranquilidad de que avancemos en elegir a los mejores hombres y mujeres que los puedan llevar adelante. Los que tengan los ovarios y las pelotas para hacer lo que hay que hacer, digamos. Porque eso ciertamente no todos tienen la eso decisión no, política de llevarlo adelante, así es. porque hay que tocar intereses, pero además de tocar intereses, hay que ser muy generosos con cantidad de compañeros y compañeras de todos los sectores, sindicales, empresariales, sectores, digamos, de la producción, el trabajo, sectores sociales, del ámbito académico universitario, cantidad de sectores que tienen para aportar. Yo soy un convencido de que, por ejemplo, ganando el gobierno en el 2027, inmediatamente tenemos que llamar a un gobierno de unidad y emergencia provincial, porque el problema que nos va a dejar la gestión cambiemista es grave y profundo. Entonces, si hoy, por ejemplo, nos desangramos en un proceso de interna, o nos permitimos decir cualquier cosa porque no coincidamos con lo que finalmente se terminó acompañando en la votación particular de la ley bases, que quiero aclararlo, a ver, nosotros como corriente peronista desde la ola tenemos una posición totalmente contraria al acompañamiento del RIGI y cualquier compañero Está o bien. compañera que nos quiera leer, porque son públicas nuestras Sí, 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 posiciones, sí. y sin embargo, nosotros tenemos una convivencia con Carolina Moisés que ha votado acompañando el RIGI y lo ha discutido con ella y lo seguimos discutiendo. Ahora, nosotros no comulgamos en que haya que haber acompañado el RIGI porque es una discusión más de fondo, no es solamente acompañar una particularidad de la Seguro, ley base, sí. sino que es de alguna manera permitir que el capital financiero transnacional siga definiendo los destinos de la Argentina y particularmente de nuestra provincia, el manejo de recursos estratégicos que te atan de mano, incluso si querés discutir en el 2027 cuál es el programa que queremos llevar adelante si gobernamos la provincia. Y se complejiza todo. Se complejiza, La exactamente. última, por sí o por no. Me quedé con dos o tres cosas. Eh, porque yo sé bien o conozco que una cosa es poner fecha para las internas Sí, y otra cosa que haya internas donde el afiliado vaya a emitir su voto. ¿Sí? Porque puede ocurrir eso porque hay dos o tres listas
o puede haber una lista de consenso que igual necesita la fecha de elecciones para Sí, después ser una proclamada. lista única de unidad. De unidad, consenso. A mí no me gusta la palabra unidad porque no me parece de consenso, puede ser. ¿Por qué vos crees que no se daría una interna a cielo abierto con urnas? Bien. Primero me quedo en lo que planteabas de esto de consenso, unidad. Lo comparto, porque hay una cuestión. Si hay una lista de consenso, el consenso tiene que ser profundamente discutido con el conjunto del activo peronista, porque, y esto también, a ver, si se quiere, es una advertencia para aquellos compañeros o compañeras que equivocadamente siguen pensando al día de hoy que se pueden seguir armando las cosas a dedo, Sí, sí, sí. o que por estar Sí, bendecidos, por apellido, por lo que sea, sí. pueden, digamos, definir como se les antoja cuestiones que hoy están verdaderamente siendo muy criticadas por el conjunto del activo peronista, pero además ese activo también expresa un hartazgo. Sí, sí, seguro. Entonces, habiendo incluso una lista de unidad, si no se apela al consenso desde un debate profundo de por qué, digamos, se armaría esa lista, con candidatos claramente, digamos, consustanciados con la tarea que tenemos por delante, sobre todo me quedo en esto fundamentalmente, que lo mencionaba hace un rato, Carlos, compañeros dirigentes que tengan una visión del conjunto. O sea, hay que conducir a todos, no hay que conducir solamente un sector, no No hay que son, acomodar en determinados lugares a los que piensan más o menos parecido, hay que tener la capacidad de llevar adelante una gestión del Partido Justicialista con todos los compañeros, cuadros, que tengan la capacidad y que necesitamos organizarlos para preparar lo que va a ser la función de gobierno. Un número, gestionar el Estado provincial, un mínimo de 3.000 compañeros, compañeras vamos a necesitar para llevar adelante el aparato del Estado, así es. que vamos a tener que sacarlo de una profunda crisis. Por eso hablo de un gobierno de unidad de emergencia provincial. Ahora, si no tenemos los cuadros organizados desde ahora, en lo que pueda hacer ganar la conducción del Partido Justicialista, vamos a encontrarnos con que vamos a tener que tercerizar algunas áreas de la gestión del Ujú. Estado. Y Lo nos que ya podemos pasó. encontrar con que si somos un gobierno que efectivamente quiere transformar estructuralmente la provincia, vamos a tener algunos enquistados en el aparato del Estado que nos van a querer jugar en contra. Entonces tenemos que contar con nuestros propios cuadros. Es decir, tenemos que hacerlo con todos. Es Sí, una sí, sí, gestión de sí, unidad sí, profunda, pero sí. no para cualquier cosa. Ahí eso te resuelve la cuestión de la unidad y el consenso. O sea, ¿para qué vamos a consensuar? Ahora, si eso no se da, y se da precisamente una interna, que para mí hoy hacerla en este año, incluso hacerla en el 17 de noviembre, en la fecha, digamos, Sí, sí, que que más se o está menos está pensando, estipulado. digamos, porque podría ser la elección también del partido nacionalmente, y a mí en la provincia de Jujuy me parece que está a destiempo, porque no están las condiciones maduras, y me permito decir, respetando a todo el mundo, pero no voy a puntualizarlo, pero yo veo que hay un grado de infantilismo importante en parte del activo y de Ujú, la dirigencia de nuestra ujú. provincia. Lo digo con cierta, si se quiere, autoridad, porque me permito hablar con todo el mundo, ¿sí? Incluso con los que puedo llegar a impulsar que confrontemos en una interna, Totalmente. pero entiendo que hay que dialogar y discutir con todo el mundo y obviamente después discuto con los interventores de que para mí hay actores que no pueden participar de una interna. O sea, lo digo concretamente, para mí Rubén Armando Rivarola no puede ser, digamos, quien encabece una lista para participar de una interna, de ninguna manera. Y también buena parte de los que estaban en la anterior conducción o que han sido constituyentes y avalaron el proceso de reforma o que siendo no constituyentes pero que estuvieron como diputados provinciales, se llamaron a silencio o incluso abiertamente acompañaron el esquema represivo que Gerardo Morales plasmó, donde tenemos jóvenes mutilados, gente que tiene causas penales al día de hoy y una reforma inconstitucional secesionista que implica la persecución a buena parte de la dirigencia y, Carlos, posible intervenciones de sindicatos o que les quiten personerías, como lo habilita la reforma, ¿no? Es decir, hay quienes para mí no pueden participar, porque sería desautorizar todo el proceso de intervención, incluso a los mismos interventores. Pero bueno, esa es una discusión que hay que dar. Ahora, en esto que vos me decís de las formas, las fechas, eh, por un lado eso, creo que no es un momento para hacer internas, si hay una avanzada en una única lista tiene que ser bajo un consenso que discuta cuestiones de fondo. Nosotros hace años venimos discutiendo incluso para las candidaturas. Che, ¿quieren ser diputados nacionales? Bueno, compañero, llamemos del partido o alquilemos un teatro, una cancha,
nosotros ponemos la plaza del barrio, donde quieran, y los probables candidatos discutamos cuál es la función que tienen que llevar adelante los diputados nacionales, los senadores, los diputados provinciales, el que quiere ser gobernador. A ver, Carlos, sinceramente, yo me encontré en elecciones discutiendo con gobernadores que no tienen ni idea qué hacer, candidatos a gobernadores de nuestro partido. Y uno acompañado, porque digamos, nunca quisimos contribuir a dividir el voto. De hecho, bueno, lo que nos ha pasado en las últimas elecciones desastrosas que hemos tenido ha tenido que ver también con eso. Adrede hubo quienes trabajaron para dividir el voto, debilitar la posibilidad de que coartáramos la avanzada del proyecto de Gerardo Morales. Y en eso uno se ha encontrado con actores, con candidatos que no están a la altura. Pero claro, digamos, por ahí no se fuerza a estar a la altura porque si lo que queremos es seguir avalando el saqueo, seguir avalando que no afirmemos desde nuestra provincia lo que tiene que ser un verdadero proyecto nacional. A ver, ¿por qué no discutimos el modelo provincial para el proyecto nacional? ¿Qué tiene Jujuy para aportar en la afirmación de ese proyecto nacional? Yo soy un convencido de que si nosotros hacemos un muy buen gobierno, que estamos obligados a hacerlo en la provincia de Jujuy, podemos discutir con toda la Argentina a modo de ejemplo lo que podemos hacer en nuestra patria. Ya que, por ejemplo, la experiencia cambiemista, liderada por Gerardo Morales, ha servido, si se quiere, como globo de ensayo para lo que hoy Milei en buena parte está plasmando como propuesta de gobierno nacionalmente. ¿Por qué no hacerlo desde los intereses nacionales, patrióticos, desde el peronismo provincial? Una experiencia que sea un globo de ensayo de lo que podemos hacer cuando tenemos decisión de avanzar en el sentido que hay que darle al proyecto nacional. Pero bueno, puede ocurrir que efectivamente haya internas, y si se efectiviza en la interna, bueno, creo que es momento que los sectores más consecuentes tengamos la capacidad de ofrecerle al conjunto de los justicialistas de la provincia una alternativa que esté en sintonía con lo que vengo planteando en la conversación que venimos teniendo. Y obviamente con el aporte que tienen que hacer los compañeros del movimiento obrero. Yo creo que tanto en la CGT como en las dos CTA hay compañeros muy valiosos, muy valiosos. Hay también compañeros que hay que darle un profundo debate porque están a mitad de camino de lo que entendemos que habría que hacer. Eh, a ver, nos encontramos en la lucha contra la reforma con compañeros también que están en el movimiento obrero que planteaban abiertamente que nos tenían que meter a todos los que estábamos protestando en cana, ¿no? Eso también ocurre. Por eso metía no casualmente en la nota, Carlos, esto de nosotros nacimos a la política con un hecho insurreccional. O sea, algunos se horrorizan cuando ven que el pueblo se moviliza. Ahora, ¿qué otro camino le queda al pueblo que resistir cuando vienen por su cabeza? Eh, por eso me parece que, digamos, hay que charlar también con sectores de la producción. Hay sectores, por ejemplo, empresariales, y no les extiendo mucho más, pero a ver, sectores empresariales en la provincia que no pueden ser quienes conduzcan el PJ. Pero si apuestan a un modelo de provincia y apuestan a un proyecto de país, pueden ser parte, digamos, de lo que tenemos que organizar. Pero como empresarios, no pretendiendo conducir el Partido Justicialista para después ir a discutir beneficio o priorizando sus intereses corporativos, sectoriales o familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy repodrido de los apellidos en la gestión de los hijos de los hijos, la nuera, o sea, y esto, digo, uno está podrido porque viene del pueblo y el pueblo esto lo discute y está cansado. Eh, porque, porque, digamos, vamos teniendo candidatos o legisladores que no sienten como pueblo, no piensan como pueblo, no viven como el pueblo, ni siquiera tienen el olor a pueblo, y esto es lo que hay que cambiar. Ali Peralta. Qué lindo. El Ali y el Quique me encantan, porque, como dice el programa, ¿cómo se llama el programa? De frente. Amigo, compañero, vamos a seguir charlando, vamos a seguir invitándote para seguir desarrollando conforme vayan sucediendo los acontecimientos. Bueno, gracias, Carlos, por la invitación. No, la verdad, muchas Dios gracias te bendiga, a vos. Bueno, y Dios bendiga a los compañeros, compañeras que la están sufriendo, que la están peleando. Ojalá Dios nos ayude a que tengamos la capacidad de darle a nuestro maravilloso movimiento, al justicialismo, la conducción que enhorabuena podamos plasmar en los meses por venir. A veces uno se olvida que está frente a este aparatito
y cree que está con el fierrito de la radio, donde algunas cosas no se ven. ¿Ah? Pero bueno, algunos comentarios son para debatir. ¿Eh? Ha pasado por el de frente Ali Peralta y nos reencontraremos para hacer otro de frente.